Buenas, de vuelta en el curso de SQL Server. Aquí vamos a hablar de las unidades de medida de datos. Tenemos un resumen aquí de lo que son las medidas de datos, muy importante para aquellas personas que no tienen ese conocimiento. Tenemos que la unidad de bit, la unidad básica de información digital representado en un dígito binario 0 o 1. Un bit representa un 0 o 1 en los dígitos binarios. Tenemos byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte, exabyte y zettabyte y octabyte. Aquí ustedes pueden ver las descripciones que tienen estas unidades de datos que son de almacenamiento. Aquí tenemos un ejemplo de donde usted puede ver estas medidas de datos. Una foto de baja resolución puede tener un tamaño de 100 kilobytes. Una canción en formato MP3 puede ocupar alrededor de 5 megas. Una película en alta definición puede tener un tamaño de 5 gigas. Un disco duro de computadora puede tener una capacidad de 1 tera. Los centros de datos pueden almacenar petabytes de datos. Estos centros de datos, estamos hablando de los centros de datos que tiene Google, Amazon, Facebook y esas grandes compañías. Ahora vamos a pasar a definir lo que son los tipos de datos. Muy importante cuando estemos creando lo que son las tablas. Cuando se crea una tabla con la instrucción create table, se debe especificar el tipo de datos para cada una de sus columnas. Estos tipos de datos definen el dominio de valores que cada columna puede contener. Aquí yo hice un resumen para lo que son los tipos de datos numéricos, de texto y binario, fecha y hora. En los tipos de datos numéricos tenemos los enteros como bit, tiny int, small int, big int. En los decimales tenemos money, decimal. En texto y binario tenemos char, varchar, nvarchar, nchar, binario y bar binario. En fecha tenemos date, time, datetime, small datetime. Vamos a hacer una pequeña definición de estos tipos de datos. Aquí entonces iremos a este documento que tengo aquí para dar una mejor explicación de lo que son los tipos de datos y sus rangos. Tenemos que el bit es un tipo de dato entero de valor, tiene un rango de 0 o 1 y tiene un tamaño de 1 byte. Esto puede ser true o falso. Tenemos el tipo de dato int. Ese tipo de dato es un dato más pequeño. El rango va de 0 a 255. Ese tipo de datos lo podemos usar como para un tipo de datos de edad, que no va a pasar de una edad, no pasa de 255. Son para pequeños tipos de datos enteros. Small int es otro entero corto que va de rango de valores, va desde menos 32.768 a 32.766. Ocupa 2 bytes. El otro tipo de dato es el tipo de dato entero, es mucho más grande. Este ocupa 4 bytes. Es para este tipo de datos se usa mucho para lo que son llave primaria, para ir incrementando los valores. También tenemos el tipo de dato bit int. Es un tipo de dato más grande, tiene 8 bytes. Este tipo de dato lo podemos usar pero en transacciones que son de millones. Tenemos el tipo decimal. El tipo float son tipos de datos que almacenan valores con números decimales. Aquí tenemos un ejemplo que podemos ver que tiene un número, tiene la precisión y la escala. La precisión podemos decir que son estos 4 números de aquí adelante, y la escala
después del punto decimal. Este dato, este tipo de datos se puede usar cuando uno quiere un rango específico de almacenamiento con puntos decimales. Aquí tenemos otro tipo de datos, el char y el bar chart. El char es un tipo de dato alfanumérico de tamaño fijo y ocupa un byte por carácter. Usa también UTF-8 y su rango es de 1 hasta 8000 caracteres. Este tipo de datos se usa cuando uno sabe la longitud que uno va a usar para introducir ese dato. Un ejemplo puede ser que uno quiera introducir el tipo moneda DOP, que es el tipo moneda de peso. Entonces uno sabe que esa longitud nunca va a cambiar, entonces uno simplemente lo pone en ese tipo de dato. El dato bar chart es un tipo de dato de cadena de caracteres de longitud variable. Este tipo de dato se puede almacenar longitudes bastante grande. Puede ser que usted quiera un tipo de dato de que no sepa la longitud que usted va a almacenar en ese campo. Entonces usted, si quiere almacenar 200 caracteres, pero lo que va a entrar son 100, entonces cuando este dato se almacene, simplemente él va a ser la longitud que va a almacenar, va a ser 100 caracteres, aunque usted le haya puesto 200. Esa es la diferencia entre el tamaño fijo y el variable, que usted en el tamaño fijo sabe lo que usted va a introducir, y en el variable no tiene una duda de qué tamaño sea el valor que se vaya a introducir. Tenemos el otro tipo de datos, que es texto. Este también es una cadena de caracteres de longitud variable muy grande. Puede almacenar gran cantidad de archivos. Este tipo de datos se irá en versiones más recientes del motor o el gestor de base de datos de SQL Server, lo van a eliminar. Tenemos también el tipo de datos nvarchar, nchar y nvarchar. Son muy parecidos a esto como char y nvarchar. La única diferencia es que este usa UTF-16 y estos dos usan UTF-8. Este hace lo mismo, la longitud fija va desde 1 hasta 4000. Si usted sabe lo que usted quiere introducir, se lo pone fijo. Y en nvarchar es también de longitud variable y usa UTF-16. Aquí tenemos otro tipo de datos, que es el tipo de dato datetime, para almacenar lo que son fecha y hora. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la fecha y un ejemplo de lo que es la hora. Así se va a almacenar en lo que es la base de datos. Tenemos Smart Datetime, que es un tipo de dato igual que este, pero con menos precisión. Eso quiere decir que este tipo de datos tiene un rango de fecha más histórica, de 1700 en adelante. Este es más reciente, de 1900 en adelante. Tenemos date, este tipo de datos donde usted quiere solamente almacenar la fecha, es date. Y si es time, que usted quiere almacenar simplemente la hora, entonces usted utiliza time. Money es un tipo de datos que se usa para cálculos
de totales, como cuando usted hace una factura, el total de la factura, puede utilizar money. Identificador único global es un tipo de dato para generar llaves primarias que son únicas. Eso lo veremos cuando estemos creando las tablas en las bases de datos. Estos son los tipos de datos que usted verá en todos los gestores de base de datos, como Postgre, Oracle Database, con una variante en algunos, a veces en los nombres, pero siempre va a ser lo mismo para almacenar datos. Entonces vamos a pasar a otras definiciones, que es normalización de esquemas relacionales. Esta parte quise traerla para que tengamos un conocimiento de cómo se hace la normalización en el esquema relacional. La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de información en el modelo relacional. Tenemos que en este esquema relacional tenemos lo que se llama primera forma normal. La primera forma normal nos dice que una tabla está en primera forma normal si y solo si todos sus campos atributos contienen valores atómicos. Esto quiere decir que cada atributo de la tabla deberá tener un único valor para una ocurrencia de la entidad. No se permitirán grupos repetitivos. Esta primera forma normal nos dice que nosotros tenemos un ejemplo aquí de una tabla que no está en primera forma normal. Vamos a tratar de entender este concepto. El ejemplo nos dice: la aplicación de esta regla es fácil. Este proceso se realiza casi siempre en el análisis del problema. Por ejemplo, consideremos la tabla alumno con clave primaria, código alumno, en la que el atributo teléfono puede tomar varios valores: el móvil, el de la casa, el del padre y el de la madre, etcétera. Aquí tenemos una tabla que tiene el campo código alumno, nombre, el campo apellido, el campo teléfono y el campo dirección. Y estas son filas o duplas. Entonces, la primera forma normal nos dice que los atributos deben tener un único valor para una ocurrencia de cada entidad. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos en el campo código de alumnos tenemos el ID 1111 y en el nombre tenemos Pepe y apellido García, pero en el teléfono, el primer teléfono tiene un ID que está relacionado que el teléfono está relacionado a ese código de alumno, pero en el segundo teléfono y en el tercer teléfono no tienen ese ID relacionado. Para poner aquí también tenemos otro ejemplo en Juan, que el primero está relacionado con el par de 3, tiene una relación con teléfono, pero el segundo no tiene esa relación con ese ID. ¿Qué debemos de hacer entonces? Para poner la tabla en una forma normal, en la primera forma normal, esta tabla no está en primera forma normal, ya que hay dos alumnos que tienen varios teléfonos. Para que esta tabla esté en primera forma normal, se puede definir la clave primaria de la tabla, código alumno y el teléfono, con el fin de que cada
atributo tome un único valor en la tupla correspondiente. Entonces, como aquí esta tabla todavía no estaba en la primera forma normal, pueden ser que le den una tabla en este formato para ponerle primera forma normal. Lo que debe de analizar primeramente cómo están los datos en los campos. Entonces aquí, para ponerla en primera forma normal, lo que debemos de hacer es que a cada teléfono asignarle el valor del mismo ID que tiene la primera. Aquí tenía Pepe el primer teléfono, el segundo teléfono le asignamos el mismo ID y al tercer teléfono le asignamos el mismo ID. También se le asigna el mismo nombre, el mismo apellido y la misma dirección. También aquí en la segunda, donde Juan, le asignamos al segundo el mismo ID, también a Juan en el nombre, en el apellido y en la parte de dirección. Ahí entonces hemos puesto esta tabla en primera forma normal. También hay otra forma de ponerla en primera forma normal. Podemos también, como dice aquí, o también se eliminan los grupos repetitivos de teléfono y se crea una relación tabla junto con la clave inicial. Aquí podemos particionar la tabla en dos tablas, una que tenga el código del alumno, el nombre, el apellido, dirección, y otra tabla que va a tener el código del alumno, que es la llave foránea, que va a relacionar esta tabla con los teléfonos. Aquí entonces estarían los ID repetidos y los teléfonos, y también en la parte de lo que es la parte del teléfono también de Juan. Y aquí tenemos ya normalizada la tabla en dos, una primera parte que es esta y otra forma de normalizarlo es esta otra forma. Entonces pasaremos a lo que es la segunda forma normal. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Una tabla está en segunda forma normal sí y solo si está en primera forma normal y todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Que debemos tener la primera, la tabla la debemos tener en la primera forma normal. Aquí tenemos la tabla que tenía, ¿no? Con una pequeña variación. Tenemos un ejemplo que dice: supongamos que tenemos una relación alumno en la que representamos los datos de los alumnos y las notas en cada una de las asignaturas en que esté matriculado. La clave es el número de matrícula, código de alumno y la asignatura. Entonces tenemos una tabla aquí que está en primera forma normal. Entonces queremos ponerla en segunda forma normal. Tenemos este ejemplo de cómo se pone entonces en segunda forma normal. Vistas las dependencias funcionales, llegamos a la siguiente conclusión: para que la relación alumno esté en segunda forma normal, necesitamos crear tres relaciones: alumno, asignatura y notas. Tenemos que particionar entonces esta tabla en tres tablas diferentes. La primera, alumno, que va a tener el código del alumno, el nombre del alumno y el apellido. Y vamos a tener otra segunda tabla que se va a llamar notas, que va a tener el código del alumno como foreigner key, asignatura como foreigner key y notas. Y en la tercera entonces tendremos asignatura, que se va a llamar la tabla asignatura. Tendremos asignatura, curso y aula. Entonces con estas tres tablas tenemos entonces normalizada
la tabla en segunda forma normal. Es muy común hacer esto cuando estamos en la parte de lo que es el desarrollo y el análisis del problema que le presenten para uno desarrollar lo que son las bases de datos. En la tercera forma normal nos dice una tabla está en tercera forma normal si y solo si está en segunda forma normal y los atributos no clave son independientes entre sí. Esto quiere decir que los valores de los atributos dependen solo de la clave primaria y no dependen de otro atributo no clave. El valor del atributo no depende, el valor del atributo no debe depender del valor de otro atributo no clave. Aquí nos dice que para que una tabla esté en tercera forma normal, debe estar en segunda forma normal. Aquí tenemos una tabla, un ejemplo que nos dice, supongamos que tenemos una relación libros en la que representamos datos, los datos de las editoriales de los mismos. Aquí tenemos una tabla que está en segunda forma normal. Tenemos el código del libro, el título, el editorial y el país. Nos dice, veamos la dependencia con respecto a la clave. Título y editorial dependen directamente del código del libro. El país, aunque en parte también depende del libro, está más ligado a la editorial y a la que pertenece el libro. En esta última razón, la relación libros no está en la tercera forma normal. Aquí lo que nos dice es que debemos con respecto a la clave, que el título, el código del libro, el título y el editorial dependen de el código del libro. Entonces, en esta parte lo que haríamos es particionar la tabla en dos, y aquí tendríamos la tabla libros, que tendría el código del libro, el título y la foreigner key de la tabla de editorial. El editorial tendría entonces el país y tendría una relación entre el libro y el editorial. Estas son las tres formas de particionamiento o normalización que se le hacen a una tabla que no esté normalizada. En el próximo video yo estaré introduciéndome entonces en lo que son las relaciones de esquema, para explicar ya lo que es las relaciones de uno a uno, de uno a mucho, de mucho a mucho, para entonces introducirnos ya en la parte de lo que es crear un requerimiento para nosotros entonces empezar a trabajar con ese requerimiento y crearlo en base de datos. Gracias por estar conmigo, esperando que se suscriban al canal para que el canal siga creciendo, y gracias por todo.